arrancó el campeonato mundial de Budapest en Hungría, un campeonato que se supone le iba a tocar a Guadalajara, pero por problemas económicos, por presupuesto y demás, se cayó en Guadalajara. Qué triste que México no lo tuviera. Y esto sí, lo que vemos en pantalla, hoy hubo participación de mexicanos. Jair Ocampo pasa en los preliminares. Con esto estará el día de mañana en punto de las 8 de la mañana, si usted lo quiere ver por internet. En el caso de la final de nado sincronizado de Karem Achach y Nurian Diosdado, esto será a las 4 de la mañana. Es difícil verlo, por supuesto, a esa hora, pero sigue la participación. Son un total de 46 mexicanos. Y si me preguntan quién puede ganar medalla, al menos en los clavados de altura, México podría ganar medallas. Solo es la referencia con Jonathan Paredes y Adriana Jiménez. Y párale de contar con los otros 44 representantes. Y bueno, hoy en la Catedral del Tenis en Wimbledon se efectuó la final de mujeres entre Garbiñe Muguruza, nacida en Venezuela, pero de padre español, por eso defiende en este caso a España. Supera a Venus Williams, que ya le había ganado a la hermana, a Serena Williams, en el Roland Garros en el año pasado. Ahora en 1 hora 17 minutos la despacha por manga de 7-5 y 6-0. El último parcial estuvo prácticamente borrada la estadounidense. Y hoy también se corrió lo que fue la parrilla de salida del Gran Premio de la Gran Bretaña en el trazado de Silverstone, en donde precisamente el piloto Lewis Hamilton agarra la pole position. El día de mañana también saldrá desde la línea número 1, cajón de salida 2, Kimi Raikkonen de la escudería de Ferrari. Detrás estará Sebastian Vettel, bien por el mexicano de Checo Pérez, que finaliza en la 7ª posición. Atrás está su coequipero y también, por supuesto, su rival Esteban Ocon. Mañana arranca en punto de las 7, tiempo del centro de la Ciudad de México, la carrera. Y también se realizaron partidos de esto que hay que mencionar, porque todavía no arranca la Liga MX. Se me haría, es más interesante, neta, es mejor la Copa MX que esto. Bueno, Jamaica enfrenta el día de mañana a El Salvador, parte del grupo C. Curazao contra México a las 7:30 en el Alamo Dome en San Antonio, Texas. Tanto Jamaica y México tienen 4 puntos, van a pasar a la siguiente ronda. Son 3 grupos, pasan los 2 primeros y los 2 mejores terceros lugares son los que también se clasifican a esta súper torneazo. ¿Hay tiempo aún? Bueno, se acabó también el día de ayer lo que está dando de comer tristemente al boxeo. Está fuera dentro de lo que es la materia prima. Sabemos bien la pelea que se va a realizar en Las Vegas, Nevada, el 26 de agosto, lo que será el peso super welter. Conor McGregor, el irlandés, contra el estadounidense Floyd Mayweather Jr. Puras declaraciones. Es difícil que un peleador de la UFC le pueda ganar a un boxeador cuando está limitado, no puede ocupar las piernas. Muy probablemente es un 95-96% de probabilidad de que gane Floyd Mayweather Jr. Hasta acá.